Buenos días, niños. Hoy día comenzaremos la clase número 37, que tiene relación con la interpretación de datos. Recuerden que esta pertenece a nuestra unidad número 5 para los quintos años. Esta unidad, recuerden que está basada en la aplicación que nosotros hacíamos de los datos, la interpretación además de estos datos a través de tablas y gráficos. Nuestras palabras claves son datos, tabla, interpretación y gráficos. Recordemos que era una tabla. La tabla, ¿cierto?, era una forma, ¿cierto?, un mecanismo, una herramienta para mostrar datos recopilados en forma ordenada. Esta representación, ¿cierto?, puede extraer información de manera más simple. En el momento de ver la tabla, yo puedo también contestar algunas preguntas de ella solamente con la tabla. En este caso habla de vuelos nacionales, los destinos y la cantidad de vuelos. Ahí aparecen algunas preguntas, cuántos vuelos nacionales hubieron en total, ¿cierto? En la cual tú tienes que sumar la cantidad de vuelos y cuál fue el destino con más vuelos. En este caso fue Iquique. Las tablas y gráficos. ¿Qué era un gráfico? ¿Cierto? También los gráficos son representaciones que entregan información. ¿Ya? Esta información, ¿cierto? Viene después de observar una tabla, yo puedo graficar y también a través de este gráfico yo puedo interpretar una información. En este caso, el resultado del giro de una ruleta. La cantidad de veces muestra una de las variables, ¿cierto? De forma vertical. Y el color, ¿ya? También puedo preguntar cosas a través de ese gráfico. Mirando el gráfico yo puedo también inferir y contestar preguntas. ¿Cuál fue el color que más se repitió al girar la ruleta? ¿Cuántas veces? ¿Cuál es el color que menos salió al girar la ruleta? ¿Y cierto? ¿Cuántas veces en total se giró la ruleta? ¿Ya? Recuerden que para poder yo contestar estas preguntas, yo debo ir interpretando la información, contando en este caso cuántas veces se giró la ruleta, contando, ¿cierto? Cuántas veces cayó azul, rojo, amarillo, verde y se cuenta. Aquí está la cantidad de veces y recuerdo, ¿cierto? Es muy importante colocar en un gráfico el nombre que corresponde al gráfico, una variable, ¿cierto?, de la que habla de la eje vertical, ¿cierto?, la cantidad de veces y, en este caso, el color. Acá, ¿cierto?, nosotros vamos a pizarra virtual, Jamboard, y practicamos este tipo de gráfico que también lo vimos en clase, que corresponde al pictograma, y recordar que aquí aparece un rectángulo donde indica cuánto equivale un libro. En este caso equivale 10 libros. Los primeros básicos, ¿cierto? Aquí reunieron, era una recolección de libros que hicieron, ¿cierto?, en el mes de la solidaridad para algunos colegios, ¿cierto?, escuelas de escasos recursos. Los primeros básicos, ¿cierto?, recolectaron 30, los segundos básicos 20, los terceros 20 y los cuartos 40. ¿Ya? Y aquí también puedo contestar preguntas a través de este gráfico y este gráfico pictograma. Y aquí ya puedo realizar, la cual hicimos nosotros en pizarra virtual, la tabla que indicaba, ¿cierto?, las cantidades de libros que proporcionó cada curso. ¿Ya? Colocando, recuerden, ¿cierto?, en una tabla colocar el nombre, la cantidad de libros por nivel que se hizo la recolección, los cursos y la cantidad de libros. Y aquí voy nombrando primeros básicos, segundos básicos, terceros y cuartos básicos. ¿Ya? No olvides nunca esto, ya que esto te va a servir a ti para poder ir también interpretando una información que ya está mostrada en un gráfico, un pictograma. Aquí también hay otra ejercitación en la cual tenemos una pizarra, la practicamos en pizarra virtual. Y a estudiantes de quinto básico se les preguntó su preferencia acerca del instrumento musical que más deseaban aprender. Estaba la guitarra, la flauta, batería y teclado. Estos fueron los resultados. En su cuaderno nosotros teníamos que elaborar una tabla en forma ordenada, ¿cierto? ¿Cuál era la cantidad de instrumentos que estaban a elección, ¿cierto? Y la cantidad de niños que había elegido, ¿cierto?, aprender a tocar. Ya en esta tabla lo hicimos ya en pizarra virtual, como les digo, y con esta tabla ya hecha, nosotros podíamos ir contestando las preguntas que aparecen a continuación.
Después de hacer la tabla, después de contestar las preguntas, nosotros debemos construir un gráfico de barras con esta tabla, con la tabla que ya construimos en la pizarra virtual. La ejercitación número 3 habla, ¿cierto?, de la cantidad de juguetes de un grupo de niños. Aquí aparecen 4 niños citados, aquí aparece una tabla de conteo, donde son las marcas de conteo, ¿cierto? Y ahí ir completando con los números que corresponden. En este caso, ¿cierto?, el 12, en este caso el 8, en este caso el nombre del niño que aquí aparece, que es Carlos, ¿cierto? Que aquí aparece con un conteo de 6, aquí aparece graficado con 6, y aquí Patricia. Y también podíamos contestar estas preguntas a través de la tabla de conteo y del gráfico. En la ejercitación número 4, que también la hicimos en pizarra virtual, ¿cierto? A través de este gráfico nosotros podíamos ir contestando preguntas. ¿Cuántos estudiantes practicaban gimnasia? En este caso 20, ¿cierto? No olvidar lo que dije anteriormente, el nombre del gráfico, la cantidad de estudiantes y los deportes. ¿Cuál fue el deporte que más practicaban los estudiantes? A través de este gráfico, claramente yo me puedo ir al fútbol, que era la cantidad mayor de niños que practicaban este deporte, que era 65. Después de esto, yo también tendría que construir una tabla de información. A través de este gráfico yo puedo también construir una tabla y contestar preguntas. La ejercitación número 5 también habla de un gráfico, ya que es la cantidad la cantidad de personas que viajan en bus de Santiago a Valparaíso y viceversa, de Valparaíso a Santiago, ¿cierto? Y los días. Se estimó, ¿cierto?, de lunes a viernes y se fueron viendo la cantidad de viajes que se realizaban. El lunes se realizó 4.000 pasajeros, el martes 1.000, el miércoles 2.000, el jueves 3.000 y finalmente el viernes 5.000. ¿Ya? ¿Qué información está representada en el gráfico? Aquí nosotros tenemos que empezar a interpretar qué información nos proporcionaba esto, cuántas personas viajan cada día también, y ahí yo voy colocando cuántas personas viajaron cada día, qué día viajaron menos personas, en este caso fue el martes, y también te podría preguntar, ¿por qué el día viernes ¿por qué crees tú, cierto, que el día viernes fue el día que más viaja gente, cierto, más personas? Y realizar una tabla también con este gráfico también podríamos hacer. Aquí aparecen algunas preguntas que es del gráfico anterior. ¿Cuántas personas viajan en total durante la semana? ¿Qué días viajan más personas? Que en este caso el viernes. ¿Cuál es la diferencia entre las personas, entre el día que más personas viajan y el que menos? En este caso el viernes y el martes. ¿Por qué crees tú que el viernes es el día que más se viaja? ¿Cierto? Hay distintas razones. Ustedes en clase me dieron distintas razones por ser un inicio fin de semana, ¿cierto? Hay muchas razones por las cuales prefiere la gente viajar. Y finalmente, si tú has viajado al Paraíso y cuándo. La mayoría de ustedes, ¿cierto?, me respondió que había viajado el año pasado, por este año, ¿cierto?, estar en pandemia. En la ejercitación número 6 también lo hicimos en Jamboard, en el cual construimos un gráfico de barra para cada tipo de actividad. ¿Ya? Aquí tenemos la tabla, se nos dio. Las actividades recreativas son leer, pasear, hacer deportes y escuchar música. Y estaba separado en jóvenes y adultos. ¿Ya? Porque nos dimos cuenta, ¿cierto?, que, por ejemplo, en leer, los adultos les gustaba más leer que los jóvenes. Pasear, a los jóvenes les gustaba leer más que los adultos. Hacer deporte, ¿cierto?, a los jóvenes les gustaba más hacer deporte que a los adultos. Y escuchar música, claramente, ¿cierto?, se nota una diferencia grande entre los jóvenes y los adultos, que los jóvenes les gustaba mucho más escuchar música. Y finalmente el ticket de salida, ¿cierto?, es donde se complementa todo lo que hemos aprendido. Observa la tabla y luego responde. En la tabla se registra la cantidad de medallas que ganaron los países mejor calificados en las Olimpiadas de Invierno, realizadas en Turín, Italia en 2006, ¿cierto? Alemania, Estados Unidos, Austria, Rusia, Canadá, medallas de oro, medallas de plata, bronce y el total de medallas, ¿cierto? Estados Unidos ganó y ahí tú vas colocando, ¿cierto?, la cantidad de medallas, que en este caso son de plata, ganaron 9. ¿Qué país en este caso cuánto ganó en total? 22 medallas, ¿cierto? Que en este caso fue Rusia. Austria también, ¿cierto? Se le hace una pregunta sobre, Austria ganó tantas medallas de oro, en este caso 9, menos que Alemania. En este caso yo comparo Alemania con Austria y coloco el
el número que corresponde. ¿Cuántas menos ganó? ¿Ya? Y en este caso también ganó 11 medallas de, en este caso Alemania, ganó 11 medallas de oro. Construye un gráfico a través de esta tabla, ¿cierto? Para cada país y con el total de sus medallas. Y no olvidar, ¿cierto?, los elementos del gráfico. El título, el nombre de las variables, la cantidad, por ejemplo, si yo tengo cantidad bajas, como en este, bajas, yo mi eje vertical, donde veis mis cantidades, yo no puedo enumerarla de 0 al 1000, porque no hay ningún 1000 acá, sino que yo voy, me fijo en las cantidades totales, me fijo en las cantidades que aquí aparecen y realizo mi gráfico con numeración, ¿cierto?, consecutiva. Y el otro elemento horizontal serían los países, ¿cierto?, la cantidad de medallas que ganó. Bueno, niños, yo creo que hemos llegado al final. Les doy las felicitaciones, ¿cierto?, por la clase. Fue una clase bien trabajada. Y solamente nos queda enviar el ticket de salida y responder en tu cuaderno estas preguntas, ¿cierto?, que lo hicimos en forma verbal en la clase. ¿Qué es lo que aprendiste en clase? ¿Qué fue lo que más te costó? ¿Ya? Y cómo podrías mejorar. Es muy importante estas preguntas para yo también ir evaluando qué es lo que más les costó para poder colocar, ¿cierto?, o reforzar alguna estrategia. ¿Ya, niños? Bien, niños, los felicito como les dije anteriormente y nos encontramos en la próxima clase. Ojalá les haya gustado, cuídense mucho y nos vemos. Hasta pronto.